Alabamos el nombre maravilloso del Señor y damos gracias a Dios una vez más por otro día donde podemos disfrutar de su bendición, de su misericordia. Y podemos citar en esta mañana en palabras de saludo la expresión del salmista del Salmo 84 y verso número 1: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Ciertamente el salmista se refería a la casa del Señor, al templo, al lugar de adoración. Pero tú y yo recordamos siempre que un día el Señor le dijo a la mujer samaritana: yo busco adoradores, y esos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. No solamente aquí en Samaria, en Judea, en Jerusalén, sino donde quiera que haya un verdadero adorador, allí se adorará mi nombre. Así que lo importante en todo esto es que el salmista expresa algo que tú y yo debemos siempre tener en mente y en nuestro corazón: sentirnos alegres por estar cerca de la presencia de Dios y tener su compañía siempre con nosotros. Por eso, en esta mañana, a través de mi saludo, recibe mi abrazo, mi cariño, mi afecto, y ruego al Señor que en esta mañana, este último día de esta semana que el Señor nos ha regalado de bendición, esta palabra pueda ser de refrigerio para ti y para todos aquellos que la puedan escuchar. Durante esta semana he compartido los siguientes temas: fidelidad en medio de mis ruinas y el Dios que responde antes de que clame. Así que si alguna de estas reflexiones todavía no las has escuchado o estás todavía no las has podido terminar de escuchar, te invito a que las escuches con detenimiento, con calma. La palabra del Señor nunca debe ser escuchada con prisa. Escúchala con calma a lo largo de este fin de semana. Saque espacio para escuchar estas reflexiones, las cuales salen de lo profundo de mi corazón, inquietado por Dios para compartirlas contigo, para que también tú las puedas compartir con otros. Yo quiero ir en la mañana de hoy al Salmo 107 y verso número 43. Salmo 107 y verso número 43. Y quiero utilizar en esta mañana el tema: presta atención a lo que Dios hace. Presta atención a lo que Dios hace. El verso 43 de ese Salmo 107 dice de la siguiente manera en la mañana de hoy: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Permíteme compartirlo en la traducción del lenguaje actual en esta hermosa mañana para que podamos entenderlo de manera mucho más sencilla y simple en este hermoso día. Dice de la siguiente manera en la traducción del lenguaje actual ese verso 43. Dice la palabra del Señor: tomen esto en cuenta los sabios y pónganse a meditar en lo mucho que Dios nos ama. Tomen esto en cuenta los sabios y pónganse a meditar en lo mucho que Dios nos ama. Presta atención a lo que Dios hace. Y quiero utilizar una historia que leía hace poco tiempo, que me llamó la atención y creo que es indicada para compartirla y utilizarla de manera introductoria. Es la historia de un conductor que iba por la autopista a una velocidad sumamente por encima del nivel, del límite, excesivamente demasiado rápido, cuando de repente en una curva, justo en una curva, aparece un hombre que está parado en el mismo medio de la calle, haciendo señales con los brazos de manera desesperante, ajorado. Hacía señales con los brazos como para que aquel conductor que iba de manera excesiva en velocidad se detuviera. El conductor se sorprende porque en una curva de noche comienza a tocar bocina para que aquel hombre se moviera, pero aquel hombre no se movía. Simplemente seguía insistiendo y movía sus brazos mucho más rápido para que aquel hombre se detuviera.
finalmente el conductor frena de cantazo, provocando un gran chillido de gomas, y molesto se baja del carro pensando que aquel hombre estaba loco, y comienza a reclamarle y le dice: ¿tú no ves? ¿No tienes ojos para ver que estás en el medio de la carretera, estás en una curva y no te mueves sabiendo que me estoy acercando a ti y estoy a punto de golpearte? ¿No ves lo peligroso que es esta carretera y te atraviesas? Pero aquel hombre le contesta: yo no estoy loco. Lo que pasa es que el puente que está después de esta curva acaba de desplomarse, acaba de caerse. Y si yo no hacía algo, en este preciso momento, tú estarías muerto, le dijo aquel hombre al conductor. Las palabras que me captaron la atención de esta anécdota o reflexión de la mañana de hoy es que aquel hombre le dice al conductor: tuve que arriesgar mi vida para ver si podía salvar la tuya. La pregunta es: ¿cuántos locos nos hemos encontrado en el camino? Que en muchas ocasiones Dios, y mira cómo lo estoy diciendo, Dios los ha puesto ahí para detener nuestro caminar muy aprisa, que no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hay momentos donde Dios utiliza, puede ser una persona o puede ser alguna situación o alguna circunstancia para detenernos en el camino porque vamos demasiado a prisa. Y al ir demasiado a prisa, en muchas ocasiones ignoramos la palabra de Dios, la advertencia que quizás Dios nos está haciendo. Y Mateo, hablando el Señor un día, decía, y es la expresión que más adelante utiliza Juan cuando le escribe a cada uno de las 7 iglesias: quien tiene oídos para oír, oiga. Por eso en esta mañana yo comparto este verso final del Salmo 107. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Dios? O como bien lo dice la traducción del lenguaje actual: tomen esto en cuenta los sabios y pónganse a meditar en lo mucho que Dios nos ama. Y es precisamente lo que yo quisiera que tú y yo hiciéramos en la mañana de hoy. Que debemos aprender a discernir, a conocer lo grande de la misericordia de Dios para nuestra vida. ¿Sabes? El tema de la misericordia de Dios es un tema que lo podemos repetir en un sinnúmero de ocasiones y nunca pasará de moda, nunca estará de más. Yo sé que me has escuchado en reflexiones anteriores hablar de la misericordia de Dios, pero hay que seguir diciéndolo, porque por Él y por sus misericordias es que tú y yo podemos celebrar un día como hoy. Así que, mi amado, permíteme compartir algunas cosas contigo en la mañana de hoy que nos está hablando el salmista en ese Salmo 107. Lo primero es que aquel que es sabio presta atención a lo que Dios está haciendo. Fíjate que te dije que mi tema para esta mañana es presta atención a lo que Dios hace. Y el que es sabio presta atención a lo que Dios está haciendo. Por eso el salmista decía: ¿quién es sabio y guardará estas cosas? Porque ser sabio, cuando la Biblia habla de sabio, ser sabio no es solamente saber mucho. Ser sabio es aquel que vive con discernimiento espiritual. Y permítame compartir la expresión del libro de Proverbios capítulo 9, un pasaje bíblico del libro de Proverbios capítulo número 9 y verso número 10. Lo busco en esta mañana porque quiero considerarlo a la letra en la mañana de hoy, para que podamos tener un poquito de luz y un poquito de claridad en qué es lo que nos quiere decir el Señor
Señor en esta hermosa mañana. Proverbios capítulo 9 y verso número 10 dice de la siguiente manera en la traducción del lenguaje actual: todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Así que el hombre sabio no es aquel que sabe mucho, es el que vive con discernimiento espiritual para poder entender lo que Dios está haciendo. Las cosas que debemos guardar. Hay un listado de cosas que debemos guardar en ese Salmo 107. Debemos guardar las liberaciones, recordar los momentos que Dios nos ha librado. Debemos guardar las sanidades. Debemos recordar los momentos que Dios nos ha sanado. Debemos guardar las provisiones, los momentos en los que Dios ha hecho provisión en cada etapa de nuestra vida. Y debemos guardar las cosas. ¿Qué cosas? La liberación, la sanidad, la provisión y la protección de Dios para nuestra vida. Por eso el proverbista decía en el capítulo 1 y verso 5: oirá el sabio y aumentará el saber, porque sabio es aquel que está dispuesto a aprender de lo que Dios hace. No es quien lo sabe todo, sino aquel que está dispuesto a conocer quién es Dios. El escritor del libro de Deuteronomio, capítulo 4 y verso 9 decía: guárdate, cuídate, guárdate, para que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida las cosas que tus ojos han visto. Dios quiere, y pudiera decirlo de una manera un poquito más cortante, por decirlo así, Dios demanda que recordemos sus obras. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos inclusive recordar de dónde nos sacó, dónde estábamos antes de que Él llegara a nuestra vida. Y debemos esas obras, esas maravillas, esos milagros que Dios ha hecho en la vida nuestra, no es solamente recordarlos, es que la pasemos a nuestras siguientes y futuras generaciones, para que ellos puedan saber quién es el Dios que nosotros hemos servido. Por eso es que a mí me encantan las palabras que David le dice a Salomón en 1 Crónicas capítulo 28 y verso 9, cuando le dice: Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová conoce y escudriña los pensamientos de la mente y el corazón. Si le buscas lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. David le estaba diciendo a Salomón: ese Dios que yo te enseñé, que te mostré, sírvele ahora. ¿Por qué? Porque si lo haces, si lo buscas, ahí está tu éxito, tu bendición. Y pudiéramos decir como el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1 y verso 8: y todo te saldrá bien. El sabio no es solamente aquel que experimenta la misericordia de Dios, sino aquel que la recuerda, que la guarda y aprende de ella. Porque podemos citar una vez más: por su misericordia no hemos sido consumidos. El sabio no olvida los testimonios, los anota, los celebra, aprende de ellos. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el sabio aprende a conocer, a estar pendiente a lo que Dios está haciendo para la gloria de su nombre. Segundo, el corazón entendido ve más allá de las circunstancias. El corazón del sabio ve más allá de lo que tiene de frente. Por eso el salmista decía: y entenderá las misericordias de Jehová. Esa palabra misericordia en hebreo lo que está queriendo decir es una fidelidad amorosa que no falla. A veces, y aunque no nos guste, a veces esas misericordias vienen disfrazadas de procesos dolorosos, de situaciones difíciles, de situaciones adversas.
Cuando tú miras el Salmo 107 y lo lees con calma y con detenimiento, te darás cuenta que es un salmo que presenta los momentos de los muchos en los que Israel pecó, pero en la misericordia de Dios, Dios lo restauró. Así que cuando tú y yo veamos procesos en nuestra vida que sean difíciles, que sean dolorosos, vamos a recordar la vida de José. José no hizo ningún mal para caer en Egipto como esclavo. Él no hizo ningún mal para que sus hermanos lo envidiaran, lo odiaran y trataran de matarlo, pero al no atreverse prefirieron venderlo. José no tuvo la culpa de que la mujer de Potifar se enamorara loca y ciegamente de él, y para él guardar su vida para Dios y delante de su señor Potifar prefirió salir corriendo desnudo, y a consecuencia de esto le toca la cárcel. José, cuando finalmente llegó el momento de su restauración y finalmente tiene ese reencuentro con sus hermanos, le digo a sus hermanos: lo que parecía un mal, lo que ustedes pensaron que era un mal para mí, que fue lo que trataron de hacer en contra mía, Dios lo convirtió en un bien. Yo quiero decirte en esta mañana, en medio de lo que tú vivas, aprende a leer la historia de tu vida, no con tus ojos carnales, no con tus ojos físicos, no con la circunstancia y el dolor que estás experimentando ahora. Aprende a leer la historia de tu vida con los ojos del cielo, porque no todo lo difícil que tú y yo podamos experimentar es castigo. Muchas veces es esa misericordia disfrazada de procesos dolorosos que Dios la va a utilizar para prepararte, para capacitarte, para levantarte a una bendición mayor para la gloria de su nombre. Número 3, las misericordias de Dios no son simplemente para disfrutarlas, mirarlas y decir qué bien, gracias porque Dios tuvo misericordias. No, las misericordias nos llaman, nos invitan a testificar de ellas, a alabar a Dios por ellas. Todo el Salmo 107 es una invitación para dar gracias. Cuando tú miras los versos 8, 15, 21, 31, está el Señor diciendo: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Las misericordias de Dios invitan a alabar. Las misericordias de Dios invitan a testificar. Dile a otros cuán grandes cosas, aleluya, ha hecho el Señor contigo. Cuando tú y yo testificamos de la misericordia de Dios, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos engrandeciendo el nombre del Señor. Le estamos dando la gloria a Dios, aleluya. Estamos reconociendo que por Él nosotros todavía seguimos de pie. Pero eso no se queda ahí. Testificar de la misericordia de Dios da la gloria a Dios, pero produce esperanza en aquel que escucha lo que estamos testificando. ¿Cuántas veces Dios te ha cuidado? ¿Cuántas veces Dios te ha librado? La pregunta no solamente es cuántas veces Dios lo ha hecho. La pregunta es, ¿lo has merecido? ¿Merecías que te cuidara? ¿Merecías que te librara? Y ahora viene la pregunta más interesante. ¿Cuántas veces lo has compartido? Tú y yo como creyente somos un cronista. Hablamos, escribimos de la misericordia de Dios. No te calles lo que Dios ha hecho en tu vida. Presta atención a todo lo que Dios ha hecho en tu vida y sea agradecido. Porque ser agradecido, ser agradecida, ¿sabe cómo Dios te está diciendo en esta mañana? Eres sabio. Aleluya.
eres sabia. Y los hombres y mujeres sabias son agradecidos con el Señor. Un día, un anciano predicador, ya en las postrimerías de su vida, dijo lo siguiente. Se le preguntó cómo había sido su travesía en el Evangelio, su travesía en el Señor. Si había sido difícil, si había sido complicado. Y aquel anciano dijo lo siguiente: lo más que me impresiona no es cuán difícil fue el camino, sino cuán constante fue la misericordia de Dios. Te voy a repetir las palabras del anciano predicador. Lo más que me impresiona no es cuán difícil fue el camino, sino cuán constante fue la misericordia del Señor. Mi amado, mi amada, en esa mañana finalizo. El Salmo 107 y verso 43 no es solamente una invitación al conocimiento, a que aprendamos y sepamos mucho. El Salmo 107 y verso 43 es una invitación para que seamos sensibles al Espíritu, para que tengamos sensibilidad espiritual y recordemos día a día de dónde Dios nos sacó. Tú quieres ser sabio, tú quieres ser sabia. Recuerda que ser sabio no es lo que tú sabes, sino a quien tú reconoces. Reconoces que la mano de Dios ha sido fiel contigo y que la misericordia de Dios se escribe cada día en la página de la historia de tu vida. Oye, reconoce en esta mañana que la mano de Dios ha sido fiel contigo y que su misericordia se escribe en el libro de tu vida diario, en cada página de la historia de tu vida. Cada día que pasa, sus misericordias son nuevas cada mañana. Lindo día, bendiciones en el Señor.